Bueno, como ya les había comentado, entonces en este momento vamos a revisar cómo elaborar una hoja de cálculo para obtener un diagrama TXY y un diagrama XY que posteriormente se usará para cálculos en destilación. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de conocer? Las condiciones de la mezcla con la que vamos a trabajar. Y en este caso dice que debemos de calcular la temperatura, composición de vapor en el punto de burbuja para una mezcla líquida que contiene 10% mol de pentano y 90% mol de hexano a una atmósfera de presión. Respecto a los datos, ¿qué es lo primero que debemos de analizar? La presión a la que se va a llevar a cabo o a la que voy a analizar mi sistema. En este caso es una atmósfera de presión, por lo tanto, eso nos confirma que podemos usar ley de Raoult. La ley de Raoult es una secuencia de cálculo que me permite encontrar la temperatura de ebullición del punto de burbuja a ciertas condiciones, pero tiene la restricción que solo se puede usar a bajas presiones. Si vamos a trabajar con presiones altas, debemos de usar la ley de Raoult modificada. Esta ley de Raoult modificada ya considera algunas ecuaciones de estado para ajustar el comportamiento ideal a un comportamiento real. Por lo tanto, esta hoja de cálculo solo nos sirve para predecir el comportamiento de mezclas ideales. Dentro de las ecuaciones que vamos a usar, tenemos que primero necesitamos la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine es esta ecuación que al despejarla, porque nosotros necesitamos la presión de saturación, no el logaritmo base 10 de la presión de saturación, pues nos queda de esta manera. También necesitamos calcular la constante de equilibrio que se denota como K para cada compuesto, y eso es igual a la presión de saturación de cada compuesto entre la presión total del sistema. Y finalmente necesitamos calcular la composición de la fase de vapor, es decir, la fracción de vapor de cada compuesto, y esto va referido a la constante de equilibrio y la fracción de líquido. Nuestro criterio de aceptación o rechazo de los valores que obtengamos es la sumatoria de la fracción de vapor o la sumatoria de fracción de líquido, que cualquiera de estas dos debe de dar como valor de la sumatoria 1. Si eso no se cumple, nuestros cálculos no son correctos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una tabla de valores en donde calcularemos precisamente o se aplicará el cálculo de la ley de Raoult para que tenga el mismo estilo. Ahí está. Entonces, estábamos comenzando aquí con el cálculo de la presión de saturación. Ahí está para el primer compuesto y para el segundo compuesto. Recordemos que aquí debemos de introducir, perdón, debemos introducir una temperatura o un valor de la temperatura bajo el cual partiremos con nuestros cálculos. Una muy buena aproximación es el promedio de las temperaturas de ebullición de nuestros compuestos. Entonces tenemos pentano y hexano. Aquí están nuestras temperaturas, pero a ver, espérenme. Aquí esto está mal por las temperaturas. O sea, hay que pasarlo a grados centígrados. Es decir, vamos a pasar eso. Esto es en Kelvin y para centígrados es igual a esto menos 273. Ahora sí. Entonces esto será igual a 52,07. Hoy, ¿qué hice? Ahora sí. Ya está. Después voy a calcular la constante de equilibrio y la constante de equilibrio es igual a la presión de saturación
entre la presión total del sistema y la presión total del sistema la vamos a poner aquí. La presión total del sistema no va a cambiar, solo va a cambiar la presión de saturación. Entonces anclamos el valor y es una atmósfera. Pero para usar la ecuación de Antoine, ¿en qué unidades debe de estar expresada? Milímetros de mercurio. ¿A cuánto es igual una atmósfera a milímetros de mercurio? 760. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, ya está el cálculo. Si lo hago para el segundo componente, como ya anclé el valor que necesitaba, pues ya solo le doy copiar y pegar. Ahora las fracciones de líquido. Voy a ir o voy a evaluar rangos. Aquí me pide solo evaluarlo cuando tengo 10% mol de pentano y 90% mol de hexano. Sin embargo, nosotros vamos a apoyarnos de la ley de Raoult para construir un diagrama de equilibrio líquido-vapor, es decir, un diagrama XY. Así es que yo necesito evaluar aquí desde que X vale 0 hasta que X vale 1. El salto lo puedo establecer del valor que quiera, pero lo más usual es que sea de 0,1 y 1. Ahí está. Ahora, si yo tengo 0% del compuesto 1, y observen aquí, ¿cuál es el compuesto 1? Es el componente ligero, el pentano. Entonces, si no tengo pentano, ¿cuánto tendré de hexano? 1. Es decir, aquí voy a tener 1 menos lo que tengo del lado izquierdo, ¿no? Y así pues se cumple para todos. Ahí está. Ahora para y es igual a xy por KI. ¿Y ahora qué hice? Ah, no se ha calculado, ¿no? Vamos a borrar de aquí hacia abajo. ¿Ustedes creen que es, bueno, verifiquen, está K1 por X1? Si le doy copiar y pegar hacia la derecha, ¿me va a dar el valor? Sí, que el valor no cambiaba. Ahora después ya será solo aquí resolver la sumatoria. ¿Cuál es la condición? Que esta sumatoria me dé 1. Si no me da 1, está mal. ¿En este momento da 1? No, porque esa temperatura no es la temperatura correcta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le tengo que decir? Pues que use solver. Bueno, en teoría, yo podría irlo cambiando aquí. ¿Vieron? Se acercó a 1, se pasa de 1, no sé, 68, 69, 68,9, punto 95, punto 94. Ahí está. ¿Ya vieron? Pero ¿y si no quiero hacer eso? Porque en teoría tendría que hacer eso para todo el intervalo que voy a evaluar. ¿Por qué no da? Ay, no anclé los valores. El único que no voy a anclar es A13. Dije, ¿por qué no da?
Anclamos los valores para que copiar y pegar funcione. Ahora sí. Ahora yo tengo que hacer eso con todas mis celdas. ¿Creen que sea bueno hacerlo a prueba y error? Definitivamente no. Entonces vamos a decirle a Solver que lo resuelva por nosotros. El primero ya quedó. Entonces yo le tengo que decir que necesito que la celda de mi sumatoria tenga un valor de 1, cambiando la temperatura. Y ya está. Y ahora tengo que hacer eso con todas. Cambia esta y la 15. Y ahora va de nuevo. Aunque parezca algo tedioso, es mucho mejor apoyarnos de Solver que hacerlo a mano. ¿Están de acuerdo? Y ya vieron que ni siquiera tienen que ir seleccionando en la hoja. Pueden solo hacer referencia a las celdas. El que sigue es la 22 con la 22. Uy, lo cambié. Listo, ya está. Una vez que yo tengo esta tabla de datos, ¿qué es lo que voy a hacer? Para fines de destilación siempre nos interesa conocer cómo se comporta el componente ligero en una mezcla binaria, claro. Si es una mezcla multicomponente, tendremos dos componentes principales que nos interesará su estudio, el clave ligero y el clave pesado. Es decir, se clasificarán en orden del más ligero al más pesado y justo en el centro, el que quede hacia arriba será el clave ligero y el que quede hacia abajo será el clave pesado, porque ahí es en donde principalmente se va a llevar a cabo la separación. Pero en este caso, como es una destilación binaria, bueno, esto es para una mezcla binaria, solo tenemos el componente ligero y el pesado. ¿Para cuál se hace el diagrama? Para el ligero. Entonces, aquí en Excel es tan simple como seleccionar esos dos datos y decirle que quiero que me inserte un gráfico de dispersión con líneas suavizadas. Y ahí está mi diagrama XY para el componente ligero. Si yo lo hago para el pesado, el comportamiento del gráfico será totalmente inverso. ¿Ya verá? No es que el gráfico esté mal, sino que el de arriba es para el componente ligero y el de abajo para el componente pesado. Ahora, si yo quiero elaborar un diagrama TXY, que es el que por lo general se usa para el estudio de equilibrio de fases o de mezclas,
Lo único que tengo que hacer es seleccionar la temperatura y la fracción del líquido y después le digo que quiero, uy, aquí, voy a agregar más datos y ahora será la temperatura con la fracción de vapor. Ahora sí. ¿Ya se acordaron de este diagrama? El famoso clacoyo en mezclas ideales y los que vamos a usar en destilación son estos diagramas XY. Para destilación flash, solo necesitamos esta hoja de cálculo para calcular la temperatura del punto de burbuja. Para destilación binaria, necesitamos el diagrama XY para principalmente o para en un primer momento aprender el método gráfico de McCabe-Thiele para diseño de columnas de destilación. Por eso es que si ustedes revisan en la planeación didáctica, esto no está como un tema. Sin embargo, es importante puntualizar esto, porque sin esto, pues no van a poder hacer el resto. Y quedarse desde un principio con dudas, pues no es bueno. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una hoja de cálculo como esta. Aquí, ojo, si ustedes observan, estos parámetros ya tenían esta condición, ¿no? Y para la base de datos de donde tomé estos datos, valga la redundancia, la ecuación de Antoine está de esta manera, pero esta no es la única forma de la ecuación de Antoine. Yo les compartí una base de datos, que es esta. Ajá. En donde, vean, aquí están ocultos los datos, pero tiene toda esta información. Peso molar, punto de congelación, punto de ebullición, temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, factor de compresión, factor acéntrico y mucha, mucha, mucha información. Lo que nosotros necesitamos, por eso vean, por eso estaba oculto, lo que nosotros necesitamos es la ecuación de Antoine. Por aquí dice, ah, yo oculté de más. Bueno, pero de aquí lo que yo quiero que ustedes visualicen, aquí está, ecuación de Antoine, es que hay diferentes formas de la ecuación de Antoine. ¿Ya lo vieron? Aquí dice que para estas constantes, la ecuación de Antoine es igual, bueno, el logaritmo natural de la presión de saturación es igual a A menos B entre T más C. Entonces, si ustedes van a, bueno, por lo general, en cualquier referencia de donde tomen los datos de la ecuación de Antoine, les puntualiza en qué forma deben de tomar la ecuación de Antoine. Para lo que resta del curso hay que usar esta base de datos como referencia para que a todos nos den los mismos resultados. Entonces, si ustedes van a utilizar la ecuación, bueno, las constantes de Antoine de esta base de datos, hay que considerar que la presión se proporciona en milímetros de mercurio y la temperatura se debe de usar en Kelvin. Y entonces, aquí, ¿cómo quedaría nuestra ecuación para calcular la presión de saturación? La presión de saturación va a ser igual a el exponencial, exacto, exponencial de A menos B, ay, ahí me falta mayúscula. De A menos B entre T más C. Y hay que recordar esa condicionante, que la presión se expresa o se obtiene
La presión se introduce y se obtiene en milímetros de mercurio y la temperatura lo mismo, se introduce en Kelvin. ¿Por qué se introduce? Porque nosotros necesitamos aquí la presión del sistema. Si la teníamos en atmósferas, hay que convertirlas a milímetros de mercurio. Y la temperatura, si se proporciona en grados centígrados, hay que convertirla a Kelvin, nada más. Entonces ahí ya tienen una base de datos con muchísimos compuestos. La mayoría de ellos, no la mayoría, en su totalidad son compuestos orgánicos. Aquí también otro tip para buscar. Pueden posicionarse en el inicio de la hoja y oprimir en su computadora. Si está configurada en español, control B, control B de burro para buscar. Y si está configurada en inglés como esta, control F, control find. Y así ya pueden encontrar su compuesto escribiendo su nombre. Claro está, todo está en inglés en esta base de datos. Entonces también ahí ojo con escribir de forma correcta los componentes, porque si los escriben mal, pueden tomar un componente distinto al que ustedes están buscando. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bueno, pues entonces se queda de tarea hacer una hoja de cálculo como esta para tener ya programada la ley de Raoult.